tal? ¿Cómo están? Como siempre, deseando que estén todos disfrutando de buena salud, que es lo más importante. Eh, bueno, el usuario, vamos a decir usuario, a mí es que esa palabra de usuario me cuesta trabajo. ¿Cómo decirle? Vamos a decirle el seguidor, o el lector de canal. Eso de usuario me trae a la memoria a tiempos un poco, digan, el usuario. Que era cuando aquello que obligaban, una época que les dio el infantilismo aquel de obligar a las dependientes de las cafeterías y de todo aquel lugar donde tú ibas a comer a decirte mi trabajo es usted. Y entonces las pobres con aquella amargura que tenían por dentro te soltaban mi trabajo de usted que parecía que te estaban diciendo vete a la mierda. Es de las tantas estupideces que se le ocurrió. Esa es la época de los Mariniti, después se les ocurrían cosas así grotescas. Era las cosas de la revolución, siempre han sido cosas grotescas. Bueno, el usuario, y dale con el usuario, el seguidor Jorge Castañeda me ha hablado de un tema, me ha pedido, ¿no?, que hable de un tema muy interesante, que yo creo que es una de las cosas más folclóricas que puede existir, ¿no?, en Cuba, ¿no?, a lo largo de los tiempos. Y es el caso él me está hablando de los guagüeros, ¿no? Pero bueno, si vamos a hablar de los guagüeros, de los choferes de ómnibus, si hay alguien que no es cubano aquí, bueno, que se sepa, guagua en Chile es un bebé, pero bueno, guagua en Cuba, guagua en Cuba es un ómnibus. Y entonces, bueno, el guagüero es el chofer del ómnibus. Eh, bueno, imagínense, Cuba tiene una tradición en transporte tremenda, porque los primeros automóviles llegaron a Cuba muy pronto. Aún estaba Cuba en tiempos de España, cuando ya llegaron a Cuba el primer automóvil. Y después, bueno, imagínense toda la producción de automóviles de Estados Unidos, que era inmensa, que era gigantesca, se estrenaba también en Cuba a la misma vez. O sea, llegó un momento y según todo lo que me contaban mis padres y mis abuelos, dicen que los automóviles salían de la fábrica, iban a rodar a las calles de Estados Unidos, pero a la vez venían los ferries cargados de automóviles y salían rodando las calles de Cuba a la vez, al mismo tiempo. Entonces lo que se llamaban las guaguas eran por supuesto de factura norteamericana, muy buenas por cierto, estuvieron dando guerra muchísimos años hasta que se cayeron prácticamente en pedazos. Pero bueno, antes de la revolución, ¿no?, antes del 59, tenían muchísimas rutas, una cantidad de rutas que yo me pongo a pensar en eso, en la cantidad de rutas que me contaban, que me decían, y aquí estaba esta y la otra y la otra, y es increíble la cantidad de rutas que había. Y además de lo limpias que estaban, el buen servicio que tenían, y que llegaban a todas partes, porque no solo era el ómnibus urbano, también estaban todos los que iban interprovinciales, que daban también un servicio fantástico. Y entonces todos los choferes tenían que estar más o menos decentemente, con su uniforme, con su gorrita, su corbatica. Bueno, eran otros tiempos. Y todos ellos estaban afiliados, tenían su propio sindicato, o sea que no había problemas de transporte. Pero incluso antes de eso también había tranvía, que el tranvía fue una cosa que muchos que conocen del tema me dicen que fue un disparate eliminar de Cuba los tranvías. Y bueno, por ejemplo, mi familia, o sea, mi familia materna, que fue con la que más yo viví, ellos vivían en la zona de la Universidad de La Habana, a esas alturas de la universidad, y entonces ya a fines de los años 20, aquello se les empezó a hacer un poco incómodo, porque había mucho problema con la universidad, todas las protestas eran por ahí, cuando se escondían todos por ahí, toda la corredera, todo el barullo, se formaba por ahí.
Y entonces ellos quisieron buscar un lugar más tranquilo y encargaron una casa en una zona de lo que ya se estaba expandiendo la ciudad hacia el oeste, ¿no? En lo que es ya hoy Playa, ¿no? Y era la avenida 19, que por ahí iba un tranvía. Y el tranvía llegaba, el tranvía venía desde allá, desde toda la zona esta de la parte céntrica de La Habana. Y entonces el tranvía enlazaba ahí con un lugar que se llamaba el Crucero de la Playa, que estaba que era ya después que cruzaba el Almendares. El Crucero de la Playa, que estaba en 31 y 44, y seguía bajando por todo 44, y llegaba a un lugar que se llamaba la curva de Montalvo, que es 19 y 44, doblaba por 19 y seguía por todo 19 hasta buscar la playa. Y bueno, de la época ya que es más para acá, de cuando ya yo tengo más uso tengo más recuerdos, ¿no? Que ya tenía mi conciencia de recordar. Seguía viendo bastante, más o menos. Yo me movía mucho en la 64, que después cambiaron el nombre también. Yo me movía mucho en la 64, en la 69. La 64 iba por todo desde la playa, de lo que llamaban Playa de Marianao, antes de que Playa lo hicieran municipio aparte, porque Playa antes fue Marianao, era Marianao, y después lo dividieron y se convirtieron en los 15 municipios aquellos de la ciudad de La Habana, y Playa quedó como municipio independiente de Marianao. Pero bueno, siempre se llamó la Playa de Marianao. O sea que era una red de transporte bastante amplia. Y bueno, ¿qué pasa con la revolución y las guaguas y todo esto, ¿no? Cuando llega, ya viene el asunto del embargo. Por supuesto, lo que había eran General Motors, la gran mayoría que había eran General Motors, y empezaron a romperse, por supuesto, a pesar de lo duras que eran. Yo era un niño y yo recuerdo que yo hasta miedo le tenía, porque ya muchas tenían problemas ya con el tubo de escape, tenían otros problemas y hacían un ruido que era ensordecedor. Muchas veces pasó que se rompía y se bajaban los pasajeros y tenían que empujarla. Hay una foto muy famosa por ahí también que se ve. Y bueno, pues así esas guaguas siguieron funcionando hasta que ya no daban más. Y entonces fue que Cuba hace el contrato con los ingleses, con Inglaterra, y ellos venden las Leyland. Esas Leyland fueron otras heroicas, porque soportaron lo que un vehículo no puede soportar. A medida que también pasaba el tiempo, se volvía todo, como todo lo que pasa en el sistema que no es de mercado, en el sistema comunista, pues, todo se va volviendo más ineficiente y más ineficiente. Por lo menos en el caso de Cuba fue así. Todo se fue volviendo peor, a veces paulatinamente, a veces mucho más rápido. Y todas esas Leyland también empezaron a caerse en pedazos. Había veces que ya llegó la época en que pero bueno, la verdad es que dieron más de lo que se pensó que iban a dar. Y entonces a veces que ya pues, en el suelo faltaban pedazos, se veía parte de la transmisión desde arriba, cosas dantescas. Y había una parte de atrás de la que ahí nadie quería ir nunca, que era lo que le decían la cocina, que era la parte de atrás. Uno se subía y entonces imagínate, la guagua estaba llena. Y entonces había lo que más se escuchaba en una guagua siempre era un pasito para atrás, por favor. Y hasta le hicieron una canción, le decía un pasito para atrás, por favor, un pasito para atrás, por favor. Y entonces la gente, oye, que no me empuje y que no sé, bueno, se imagina. Entonces en las guaguas, por supuesto, eso era un nido de carteristas, de tipos de esto con la cabeza que se le pegaban a las mujeres por detrás. Había imagínense, todo tipo de gente se montaba en la guagua, y ahí todos los viciosos y todos los ladrones se montaban también. Estaban aquellos tipos que se montaban en la guagua con un radio y había que dispararse todo lo que el tipo tenía puesto en el radio. Después llegaron aquellos que tenían aquellas reproductoras grandes y se las ponían aquí así.
iban de pie en la guagua aquella, con aquello que la gente se daba con las esquinas de eso. Y entonces a veces tenía música, tú meter más el guagüero que muchas veces adelante tenía su música puesta también. Aquello era un... eh, aquellas, no se me olvidan aquellas ventanillas de las Leyland que para abrirlas se subían, tenían un mecanismo así que tú empujabas y se quedaban trabadas arriba, pero ese mecanismo se rompió y era constante que se estuvieran cayendo ¡prá! Y ¡prá! Y ¡prá! Y entonces a cada rato un niño tenía la mano puesta ahí, les caía la ventanilla en la mano y a esa hora el niño a llorar y el drama y la cosa, o si no un viejo, no era. Y la parte de atrás entonces era la parte que le decían la cocina, que ahí estaba concentrado todo el vapor de la agua, todo el calor ese del motor, todo estaba concentrado atrás, pero bueno, había que sentarse y la gente iba atrás. Entonces, o sea, había guaguas esas que tú llegar a tu destino era llegar hecho un estropajo. Te montabas en la guagua limpiecito y salías hecho un estropajo. Y bueno, vamos al tema de los guagüeros, ¿no? Los guagüeros, por supuesto, fueron cambiando a medida que las cosas cambiaban, a medida que las guaguas estaban peor y que estaban más destartaladas, ellos fueron abandonando también un poco el aspecto del uniforme, ya no lo usaban igual, a veces les decían que se ponían el uniforme, a veces no les decían nada. Pero bueno, los guagüeros eran tipos folclóricamente, eran muy creativos, ¿no? Y muchos de ellos eran guapos, ¿no? Y entonces el tipo que les gustaba ir limpiecito. Y entonces ellos habían hecho o sea, ese asiento de ellos era como un trono, con sus tubos así, que los separaba del resto de la gente. Y eso era el trono, para el guagüero eso era el trono, él ahí era el rey. Y entonces él ahí se posicionaba ahí en su timón y él tenía ahí hecho como ¿cómo decir? Era como, aquello era una mezcla de vidriera con vivienda, con puesto de mando, aquello era una cosa de lo más rara. Y entonces ahí tenían ellos fotos a veces de la familia, tenían en los espejos colgaban como unas cosas que le decían rabos de mula así, que eran como unos flecos así que colgaban de los espejos. Había guaguas de aquella que parecía un carnaval, porque el chofer, cuando ya ellos parece que acostumbraban a que cada cual manejaba su carro y no le gustaba que se lo tocara a otro. Y tenían, parece que esa especie de estructura establecida de manejo yo hoy y tú manejas mañana. Y bueno, eh, cuando ustedes miraban bien, ahí él tenía todo, todo. Era como un pedazo de su casa ahí. Algunos tenían hasta plantas, increíble planta. Tenían afiches, me acuerdo que mucho que se usaban de aquella época, Bruce Lee, Bruce Lee así, con el afiche ahí de esto. Tenían a veces portadas con alguna foto de alguna mujer en traje de baño, en trusa. Eh, Tenían, bueno, millones de cosas, adornos raros. Los que eran creyentes tenían collares y cosas colgadas. Eh, y tenían cuanta guindaleja se les ocurría, las ponían ahí. El espejo tenía cosas guindadas y cosas, parece que parecía un bazar, un bazar callejero, de un mercado de esto de callejero. Pero pegaban fotos de las cosas más disímiles, escribían cosas, especie de leyendas y lemas y cosas. Y una cosa que era infaltable en el guagüero era una toalla que tenía detrás. O sea, donde él se sentaba atrás ponían una toalla. Y entonces en esa toalla la mujer del guagüero le bordaba el nombre. O sea, Pepe, el Cheito, el Chino, así como otros que hoy mucho más originales. Yo recuerdo una amiga mía que era, que era muy intelectual y estaba casado y todo con otro hombre que era muy intelectual. Y un día ella se sorprendió a todo el mundo, se enamoró de un guagüero, de la ruta 86, creo que era.
Y entonces era un tipo, nada menos un tipo que le decían el jaguar, no el jaguar, el jaguar. Porque incluso en el de eso que él tenía estaba puesto el jaguar, le estaba escrito así en el jaguar. Y entonces se enamoró del sujeto que era un mulato con unas patillas que le llevaban aquí, con una uña larga. Y todo el mundo se quedó de bueno, y porque todos estos juegos eran una parte inseparable del folclore, eran folclore puro. Y así tú los veías, con aquella uña larga, con los ademanes, con la forma de cambiar la velocidad, hacía un gesto así. Y eran muy, muy ampulosos, ¿no? Una gente muy ampulosa. Muchos de ellos, como les dije, eran guapos, estos guaposos. Y entonces, así, con toda aquella parafernalia, muchos entonces acostumbraban a sentarse en una nalga nada más. O sea, iban así de lado. No sé cómo se puede manejar así, la verdad. Entonces era manejando así con una rutina, así, con una cosa así. Iban así, te miraban así, si acaso te miraban, y andaban así. Entonces manejaban con una sola mano. De lado y con una sola mano. Aquello era increíble. Aquello era increíble. Y por supuesto ellos llevaban su termito con café y todo y fumaban ahí. Eso no, ahí no había nada de que no se fuma ni nada. Eso era el rey de la guagua. Y entonces eran los tipos que hacían lo que le daba la gana. Él se decía que no se podía hablar con el chofer, no hacer cosas. Él hablaba con quien le daba la gana. Como venía y le decía al amigo que se sentara atrás. Y entonces iban dándose gritos por a través del cristal ese de todo el viaje. O si no, la mujer o la querida del chofer se subía a mitad de trayecto y hacía el viaje para al lado de él. Le traía meriendita, le traía cafecito, cositas. Y iba hablando con él y dándose mimito y cositas todo el camino. Todo el trayecto hasta que terminaba. Y después, bueno, hasta regresaba con él y todo. Eso era una constante. Entonces tú llegabas, ibas a subir, a veces que estaba aquello lleno, entonces era un lío pasar por ahí, a veces que tú tratabas incluso de pagar, echar el dinero en la alcancía y estaba el fondillón aquel así en medio. Imagínate, era un problema. Y a todas aquellas guaguas repletas, y entonces montaban también aquellas mujeres que hubo unas carteras que se pusieron de moda en una época, que yo las odiaba, que eran como imitando un tronco de árbol, así, una cosa así. Yo no sé quién inventó aquella cosa tan espantosa. Y entonces cuando se ponían aquello aquí, las mujeres, que iban, porque era gente de último minuto, que esperaban ya que estuviera llegando la parada para entonces empezar a caminar. Y entonces cuando veía que se les que iba a seguir la guagua, que se les iba a ir la parada, entonces salían hasta atrás y decían permiso, 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 y entonces aquella cartera iba tum, 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 dándole a todo el mundo en la cabeza así, hasta que llegaba ya. Por supuesto, los improperios a los choferes a veces eran tremendos, les decían de todo, porque el hombre llegaba, veía que tenía su guagua repleta, que estaba llegando a una parada que estaba repleta también, y que lo que se le iba a formar el problema, y él no estaba para eso, él estaba para hacer su viaje lo más tranquilo posible, y entonces se pasaba la parada y seguía y paraba 2 cuadras más allá. Entonces venía la gente más intrépida, ¿no? Era como una especie de deporte que mi amigo Zumbado lo bautizó como el guaguabol. El guaguabol había que tener una técnica especial, un instinto para tú saber si la guagua iba a parar después de la parada o antes de la parada. Y entonces estaban como así, eran la gente que estaba en la calle eran como jugadores. Y había uno que apostaban a irse más adelante y se hacían los juegos mirando para otro lado hasta que ya veían que venía y se le balanzaban y entonces se montaban. Y estaban los otros que bueno que se iban más adelante. Eso era el guaguabol. Y había veces que entonces ya estaban llegando y el chofer los esquivaba así, con una hábil maniobra, los esquivaba y seguía. Y entonces, bueno, la gente que se quedaba abajo le gritaban de todo. Mucha gente se dedicaba a rayar las guaguas, a escribir su nombre, papichuli, cosas así, los rayaban con cuchillas en todo el chasis de la guagua. Había un montante encima de la puerta de salida, eh, que era como una tapa de metal que tapaba el mecanismo de la puerta, de abrir y cerrar la puerta. Y ese era
el, el lugar favorito para descargar todos los piñazos y todos los mamellazos ahí y la y baja, yo, oye, que se pasó la parada, oye, bam, 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 bam. Y entonces había veces que el chofer aquel iba impertérrito, no le importaba que tocaran aquello, que siguieran, y él iba hasta donde le daba la gana. Y entonces después había gente que se bajaba, y entonces aquellos que eran los más conscientes, los más que se creían que todo funcionaba y que tenía que funcionar de una manera, iban hasta adelante, hasta la, y le decían cosas por la ventanilla: te voy a anotar y te voy a denunciar en el padrero y te voy a hacer para que te apliquen el reglamento. Y el chofer: está bien, sí, dale, haz lo que tú quieras. Y nada, ellos eran como una fauna, eran una gente así, aparte. Ellos estaban ya preparados para aguantar todo el vendaval de críticas, de insultos, de todo, y que les resbalara. Que les resbalara. Y algunos eran los que llamaban pata caliente, que eran unos choferes de estos que cuando le ponían el pie al acelerador no se lo sacaban y aquello iba, que la gente iba pero además, imagínense, estas guaguas muchas veces iban así, no cabía la gente dentro, entonces la gente se colgaba por fuera. La gente se colgaba por fuera, por las dos puertas de afuera, y se colgaba en las ventanillas, en todas partes. Y yo llegué a ver incluso en Buenavista una vez una que iba hasta con gente en el techo. Increíble. Y así, aquello era totalmente folclórico. O si no, el tipo se pasaba la parada como 3 4 cuadras, o incluso a veces llegó a pasarse 2 paradas, y la gente insultaba diciéndole cosas. Entonces eh, eh, se bajaba una indignada, salía para la puerta de adelante y le decía: tenías que ser negro. Y entonces ella era negra también. Tenías que ser negro. Y el chofer así la miraba así y decía: negra eres tú, y no sé qué cosa, y empezaba a lanzarse insultos racistas, que era una cosa de lo más cómica. Y eran cosas, pero bueno, como les dije, estaban los carteristas en la guagua, estaban los tipos estos, ¿cómo se llamaban? No son rascauchadores, el que mira hueco. ¿Cómo se llamaba el otro? Era el jamonero. El jamonero era el tipo que venía y se le pegaba a las mujeres por detrás. A veces que venía hasta allá con una erección el tipo y se les pegaba a las mujeres por detrás. Y las mujeres se daban cuenta y algunas no sabían qué hacer, otras se viraban a querer darle una bofetada al tipo, y ahí mismo se formaba otra bronca. Se formó otra bronca. Hubo otros también que en una época, por hacer daño, sencillamente venían con cosas afiladas, y había una época que se usaban unos pantalones de láster, que eran un espanto la ropa de láster aquella. Y entonces las mujeres usaban aquellos pantalones apretados y ellos venían y les cortaban la parte esa que está más estirada, ¿no? Que queda en el pliegue, cortaban ahí, y después las pobres mujeres salían con el pantalón abierto. Eran gente sin vergüenza. Imagínense también esa ropa que daba el mal olor aquí, porque el cubano siempre, toda la vida, fue muy limpio. Al cubano tú le podías quitar muchas cosas, pero quitarle el jabón y el perfume era un problema. Y el cubano siempre fue muy limpio, entonces tenía que ponerse aquella ropa sintética, porque hubo un momento en que en Cuba era tanta la ropa sintética que podía, con la estática que aquello generaba, me imagino que se podía encender una termoeléctrica. Y había gente con peste. Y lo más terrible era en una guagua, lo más malo que podía pasar en una guagua es que se montara un ruso, cuando aquellos eran soviéticos. Cuando se montaba un ruso en la guagua, por llena que estuviera, la gente hacía como una tierra de nadie. Se abrían así, hacían como un círculo, como una tierra de nadie, y el ruso quedaba en medio. Porque tenían una peste a grajo, pero una peste que aquí era lo más increíble que se puede imaginar. Y entonces las mujeres de ellos eran por el estilo, porque eran cuando en esa época eran unas rusas grandes, gordas, peladitas, con un machito así, con un pelito muy corto, tenían pelos debajo del brazo, tenían pelos en las piernas, y eran unas gordas que parecían unos tanques. Y también tenían una peste, pero espantosa. Y la gente, horrible, la gente se abría así con tal de que, porque algunos de ellos sí se montaban en guagua, muchos no, pero algunos sí se montaban en guagua. No sé si es que querían dar el ejemplo, no sé.
pero era espantoso. Y bueno, entonces son anécdotas de las guaguas, que hay miles también, miles, pero las más comunes eran cuando el tipo no paraba, cuando se pasaba la parada, cuando hacía lo que le daba la gana. Y una vez hubo un caso muy que me acuerdo que me dio muchísima risa. Había un programa que se llamaba Haciendo Radio, yo creo. eh, y entonces tuvieron una época que una de las secciones que tenían era seguir a la gente a ver qué era lo que hacían, ¿no? Y entonces se ponían a seguir a ver quién estaba haciendo cosas en el trabajo fuera de lo normal, ¿no? De cosas prohibidas. ¿Sí? Y una vez salió un ómnibus del paradero de la playa y no paró en la parada, la primera que tenía que parar, no paró, siguió. Y entonces estaba casualmente el móvil este de Haciendo Radio por ahí y empezaron a seguir el ómnibus a ver qué era lo que pasaba. Y resulta que estaban transportando un escaparate, un armario enorme de eso, un escaparate, estaban transportándolo hasta, creo que hasta Arroyo Arena, ¿no? Increíble. Cogieron el ómnibus para transportar un escaparate. Y así, bueno, yo me acuerdo cuando yo estaba por irme de Cuba, yo tenía unos muebles que tenía que sacar de mi casa. Y no había manera de encontrar quien me ayudara con aquello. Y, se me aparecieron unos amigos míos con una guagua a meter los muebles en la guagua. Y entonces yo dije, Dios mío, esto qué cosa, pero además no era una guagua cualquiera, era una guagua que habían donado de no sé qué país y venía pintada con cosas, le decían el bus cariño, y estaba pintada con una serie de cosas y de pinturas medio tipo mendive y cosas así. Y entonces, bueno, cuando yo dije, bueno, lo que sea, y entonces cuando trato de meter los muebles veo que no se podía porque estaba el tubo este en el medio de la puerta. Y le dije, no, mira, no se puede. Y el chofer me miró y me dijo, oye, por 5 fulas tú coges y corto el tubo ese y se acabó el problema. Digo, no. Y al final resolví de otra manera. Pero, bueno, las historias de las guaguas son... Las guaguas, imagínense, en esa época las guaguas costaban lo que le decían un medio, que eran 5 centavos. Y así era. Y la gente entonces a veces se montaba por detrás y entonces era a pasar en medio. Y había gente que no le gustaba pasar en medio, se molestaba con tener que estar pasándolo. Cosas así, o si no, la gente que no tenía los medios tenía aquellas pesetas, monedas de 40 centavos, y entonces pagaban con eso y entonces había que estar pasando de vuelta. No, eran cosas increíbles. Pero bueno, ahí tenías que aguantar. Y había muchos chuscos, muchos bromistas de esto, y gente que no se aguantaba y soltaba, cuando estaba más llena la guagua, soltaba un gas adentro. Y entonces imagínense ustedes en el medio del calor del verano, con una guagua que las ventanas no funcionaban bien, que se caían constantemente, se quedaba aquello cerrado. Una flatulencia aquella echando a andar por toda la guagua, aquello era morirse. Y entonces ahora la gente le daba tanta rabia que se quedaban callados. Otros decían, oye, vayan al baño antes de montarse en la guagua. Otros decían, oye, el que se comió el plato de chícharo ese, que no sé qué. Y empezaban todos los comentarios, todo aquello. Y entonces el tipo que se lo había echado estaba gozando a la mujer. Era un hijo de puta que estaba gozando era eso. Yo lo viví varias veces. Me acuerdo una vez que en unos 86 había un calor tremendo. Era una noche aquella de verano. Yo iba para Marianao en un 86 y llegando por ahí por 23 y 70, que estaba aquella agua llena más no poder, estaba lloviendo además y había calor. Imagínense, de noche calor y lloviendo. Y a alguien se le ocurrió soltar un gas de aquello. Óigame, salió, era como un miasma así que avanzó por toda la guagua así, como una nube amarilla que avanzó así por toda la guagua así, de atrás hacia adelante así. Y aquello fue espantoso. Bueno, el chofer terminó abriendo las puertas y dijo, voy a bajar y cuando se vaya entonces me avisan y si lo vuelve a hacer voy a estar parando hasta que no lo haga más. Eso fue increíble. Y bueno, pues a veces se daban cuenta que había un carterista y entonces agárralo y que viene la policía y agarra y se formaba el de esto.
o si no, una cosa que era muy común, se rompía la guagua. Y entonces el chofer hacía así, con toda su pasta, paraba ahí, decía caballero, transbordo. Ya tú sabes. Aquello era agarrar un papelito que te daba para que entonces que te servía para la otra que viniera detrás. Que eso era una desgracia, porque la otra venía llena ya también. Era un caso. Y el transporte en Cuba se llegó a convertir en una pesadilla, en una verdadera pesadilla. Y todavía de hecho lo es. Ha ido de mal en peor. No bastó que inventaron los camellos, porque los camellos fueron al final un desastre también. Porque además se terminaron las Leyland, las guaguas Leyland se desbarataron, se rompieron, no dieron más. Empezaron entonces a traer de España, un contrato que hicieron con España, trajeron aquellas Pegasus, que el motor hacía un... que parecía que iba como a 100 por hora y iba así, iba como a 20. Estaban las Pegasus, que fue una de ellas, fue la que se metió en la embajada del Perú, la que rompió el muro, la cerca. Vinieron, se hizo una fábrica en Cuba que le llamaban las guaguas Girón, que creo que se empezaron a hacer con partes, con piezas de hino, de japonesas de las hino. Y bueno, nada de eso dio resultado. Nada. Toda la fábrica de guaguas no dio resultado. Las que se trajeron de España al final se desbarataron también y no dio resultado. Se trajeron incluso unas Canberra, creo que de Australia, tampoco dieron resultado. Mira que eran buenas. Habían unas Skodas que se trajeron de Checoslovaquia que dieron bastante batalla. Eran redondas, parecían como unas latas de sardinas, ¿sí? Se trajeron después las Icarus, aquellas de Hungría, que esas también estaban rotas todo el tiempo. En fin, la historia que ya la parte de esta historia para acá ya todos la sabemos, ya, los camellos, los ruteros, los amarillos, todo, o sea, todas las cosas que se han tratado de darle solución al transporte en Cuba han fracasado. Bueno, y en medio de todo esto la figura inolvidable del guagüero. Me acuerdo que alguien que se le ocurrió decir, no, ¿cómo era ese? Bueno, un insulto era gritarle guagüero. O otro que decía, si un guagüero se casa con una taxista y tienen hijos, ¿qué es lo que sale? Y entonces el otro decía, un hijo de puta, y cosas así, así. Pero bueno, eran blancos de toda la... Y había gente que se alteraba y daba más golpe y bájame de aquí, y bájame maricón, y cosas así, y el tipo seguía. Eran cosas que a uno no se lo va a olvidar nunca en la vida. Y que yo las cuento, yo estoy condenado a que no me crean nada. Cuando yo hago esos cuentos acá, la gente se queda así y piensa que yo los estoy vacilando y no. Pero bueno, eso es lo que vivimos nosotros, el surrealismo que vivimos y las cosas que tuvimos que pasar. Bueno, espero, Jorge, que bueno, más o menos te haya hecho, ¿no? Te haya complacido con el tema este de los guagüeros. Otra cosa que se me olvidaba que tenían los guagüeros, que era un elemento que no podía faltar, era un pañuelo doblado aquí en el cuello de la camisa para que no se ensuciara el cuello de la camisa con una presillita. Eso era fijo. Bueno, señores, ya no sigo con la muela. Nos vemos la próxima, que tengo un tema que estoy preparando que no tiene que ver con Cuba en realidad, pero es un tema muy interesante, como ya les dije, y espero que bueno que les guste. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima.